Buenos días, señor Elmerson. Buenos días, señor Carlos Chiu. Ya, bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, Buenos días. sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar hacer la conversación entre usted y los chicos del colegio, que va a ser muy provechoso porque, bueno, les va a dar la oportunidad de conocer un poco más, ¿no? A también peruanos que viven en otros departamentos, en otros sitios. ¿Ya? Bueno, creo que ellos son los que están deseosos de hacer las preguntas, ¿no? Así que chicos, por favor, preséntense ustedes, cómo se llaman y inicien, digamos, la primera pregunta, digamos. Buenos días, mi nombre es Andrea. Mi nombre es André. Hola, mi nombre es Fabricio. Y va la pregunta. Ya. Comenzaré. Para usted, ¿qué significa la tierra donde vive y qué valor le da? A ver, no le escucho muy... Ya, repítelo. Señor Emerson, le vamos a dar unas preguntas que hemos formulado. Le vamos a hacer unas preguntas. Y nuestra primera pregunta es, para usted, ¿qué significa la tierra donde usted vive y qué valor le da? Bueno, la tierra, nosotros como pueblos originarios, ¿cómo se llama? Lo tomamos como una madre, porque gracias a la tierra nos dan los alimentos, nuestros sembríos, nuestros cultivos, ¿no? Esa es, como se llama, la respuesta que yo podría darle, como se llama, sobre la primera pregunta, ¿no? Es nuestra madre que nos da la vida, que nos da los alimentos que nosotros producimos como agricultores, como ¿cómo se llama? De la selva, agricultores, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿usted qué opina de la irresponsabilidad e ignorancia de las personas sobre este gran problema que nos afecta globalmente? A ver si me vuelve a repetir, no la escucho bien, no la escucho bien claro. Ok, no se preocupe. Primero una introducción. Ya. El gran problema que nosotros estamos teniendo es el cambio climático, que es el aumento de temperaturas. Bueno, el cambio climático. Ajá. ¿Ya? La pregunta sería, ¿qué opina de la irresponsabilidad e ignorancia de las personas sobre este gran problema que nos afecta globalmente? Sí, ¿cómo se llama? A todos, ¿cómo se llama? El cambio climático, ¿cómo se llama? Nos está afectando a todo el mundo, no solamente, ¿cómo se llama? A un grupo de personas, ¿no? Pero hay que tenerlo presente, quiénes son los responsables, ¿cómo se llama? En lo que más ha afectado, ¿cómo se llama? Para que hoy, en el día, ¿cómo se llama? Aparezcan los cambios climáticos, ¿no? Antes, como nosotros como pueblos originarios, nosotros convivíamos con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza, nosotros nos da, ¿cómo se llama? La alimentación, entonces, no sé, la naturaleza, nosotros convivimos con la naturaleza, porque está nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro medicinas, ahí encontramos las plantas medicinales, ¿cómo se llama? Es nuestra ferretería, porque ahí encontramos nuestros palos, para armar nuestra casa. Entonces, y ahí tenemos, ¿cómo se llama? Diversos, y es nuestro mercado, porque ahí tenemos nuestras culturas, de repente, ¿cómo se llama? Cosechar, recolectar, ¿no? Hoy en el día, ¿cómo se llama? Por el cambio, ¿cómo se llama? La depredación de los árboles maderables, ¿no? De algunos, ¿cómo se llama? Hermanos andinos, ellos que vienen acá en la selva, ellos depredan 5, 10 cuadras, siembran su piña, mientras que nosotros como pueblos originarios seguimos conservando, como se llama, en los bosques, ¿no? Ese es y el cambio climático, ese sucede por muchos factores, ¿no? Que podría decirlo así. Uno mismo, nosotros mismos como persona y por falta de concientización y la otra es las grandes empresas que
las grandes empresas, las fábricas de los países potentes, que verdaderamente, si ustedes han escuchado cómo se llama el Tratado del Kioto, que verdaderamente, cómo se llama, no ha querido firmar Estados Unidos y Japón, creo, si no me equivoco, ¿no? Esos dos grandes países no han querido firmar el Tratado de Kioto. Eso es lo que yo podría decir ¿cómo se llama? Sobre esa pregunta. Ok, Muchas gracias. ahora, otra pregunta. En su cultura, ¿usted cómo es la vida allá? ¿Y cómo ustedes conservan la naturaleza? Entonces, queríamos saber primero usted cómo es su comunidad, cómo viven, cómo aporta, cómo conserva la naturaleza. Muchas gracias. Nosotros, como comunidad nativa, hay que tenerlo presente. Antes que esté, como se llama, la conquista republicana, los pueblos originarios ya estaban ubicados en la selva central. Antes que se crea el Perú, el pueblo indígena ya estaba acá, como se llama, en la selva central, en la Amazonía del Perú. Y entonces, o como se llama, antes que llegan los colonos, ¿no? Como lo decimos los hermanos andinos, los pueblos originarios, donde que yo vivo es una comunidad nativa Wauari, pertenece al distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín. Y entonces, antes que llegan los hermanos andinos, lo decía que, ¿cómo se llama? Nosotros habíamos estado ya viviendo acá en Satipo, en la selva central. Y entonces nosotros armoniosamente vivíamos, ¿cómo se llama? Con la naturaleza. Pescar, que hoy en el día ya no existe pescado, ¿no? Ahora tenemos que criar, ¿cómo se llama? A través de los crianza de los peces tropicales, ¿no? Porque ya, ¿cómo se llama? Algunos ríos están contaminados, ¿no? Por el mismo, ¿cómo se llama? Descuido de los gobiernos locales también, y una parte de la población, nosotros también, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Como se llama, un monte inmenso, ahí había, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Animales, como lo volví a decir antes, en el monte es nuestro mercado, porque, vuelvo a repetirlo, es nuestro mercado, porque, ¿cómo se llama? A través de ahí recolectamos las frutas, y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es nuestro hospital, porque había unos remedios para podernos curar. Y era nuestra ferretería, porque ahí, ¿cómo se llama? Hay palos, hay bejucos, con eso armamos nuestra casa, ¿no? En cambio, hoy en el día, casi, ¿cómo se llama? No existen esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esos, antes que había, ¿cómo se llama? En la selva central. Porque cuando apareció ¿cómo se llama? Los hermanos andinos, ellos han depredado, ¿cómo se llama? Los árboles, ¿no? ¿Cómo se llama? Los monterriales, ¿no? Y al depredar esos árboles, los animales también se escapan, ¿no? Y al depredar esos árboles, también ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Frutas que existían ahí, ya no existen, porque ya la han tumbado, todo un gurabe que hay todo, se la han tumbado, ¿no? Y desapareció, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático que usted ha observado en su comunidad? Que estamos, a veces, como se llama, hoy en el día, como se llama, que nos está afectando todo, ¿no? Donde quiera, de repente, en el mes de invierno, como se llama, ha cambiado, como se llama, solea, ¿no? Y eso no era normal, porque lo normal de, ¿cómo se llama?, de invierno empezaba de enero de noviembre a enero era lo normal, ¿cómo se llama?, el invierno, ¿no? Pero ahí no llovía lo normal. Pero hoy en el día, ¿cómo se llama?, hace un calor fuerte, pues, ¿no? No era como desde años anteriores. Trabajar en la chacra, normal. En cambio, hoy en el día, ¿cómo se llama?, ya no se puede soportar el calor, ¿no? Porque basta que nosotros salimos en el campo, en la chacra, apenas llegamos a trabajar hasta las 10 de la mañana más. Y a partir de las 11, 12, una calor inmensa que no se puede soportar, ¿no? Entonces teníamos que, eso no era antes, pero antes nosotros trabajábamos lo normal, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el clima era normal. En cambio, hoy en el día ya no puede soportar esa calor, ¿no?
Los ríos también secan, ¿no? Y las plantas también, ¿cómo se llama? No desarrollan bien, ¿no? Sin la lluvia, también, ¿cómo se llama? La planta, mucha lluvia, la planta también, ¿cómo se llama? No es lo normal. Mucha calor, igualito, también la planta también no crece, ¿no? Eso es como se llama, que está afectando, como se llama, el cambio climático en la selva central, tanto el derrumbe que existe, como se llama, en las carreteras, los huaicos que existen, como se llama, y muchas veces los que vivimos al canto del río estamos propensos que nos puede llevar, como se llama, un cargazón, un aluvión, como se llama, cuando llueve, ¿no? Sí, eso es lo que nos está afectando, como se llama, el cambio climático en la selva central. Señor, sobre la anterior pregunta que le hice, usted me dijo que algunos frutos han desaparecido, ¿no? Sí. Me gustaría saber como qué frutos, un ejemplo de los frutos que han desaparecido, que me nombre, algunos de ellos, son muchos, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? Uno lo decía, es ¿cómo se llama? Ungurahue. Ungurahue se llama. Nosotros lo decimos, es una pepa. Es una pepa, como se llama, que se hace igualito como el chocolate. Entonces, cuando madura, se lo saca. Es un palmito también, como el aceite de palmera, más o menos. Así más o menos es ¿cómo se llama? Del ungurahue. Pero eso también se come el cogollo, ¿cómo se llama? Y su fruto también, cuando está maduro, se come, ¿no? Se hace como una chicha. Y eso lo que había, ¿no? Y hay muchas especies frutales nativas que han desaparecido. Por decir, sí que se llama, es una pepa, son frutas naturales que crecen del mismo monte y nosotros consumíamos eso. Pues. Y con respecto a los animales, ¿qué animales notaba antes que ahora ya no los hay? Por así dicho, son extintos. ¿Cómo se llama? Antes, ¿cómo se llama? Acá de 20 años, 30 años atrás, ¿cómo se llama? Antes que no llegan los hermanos andinos, había samán, sajino, sachavaca, venado, son animales más grandes, el oso, y entonces esos animales, había, ¿cómo se llama? Donde que yo vivía, ¿no? Donde que yo vivo, mejor dicho, en Wawari, es mi comunidad nativa Wawari. Y esos animales que habían, ¿cómo se llama? En la comunidad nativa Wawari, esos animales hoy en el día ya no existen. Cuando había ya, ¿cómo se llama? Esa depredación de los árboles, ¿no? Entonces, los animales también se van. Porque ya no, ellos también lo sienten como si fuese su casa, el monte real, el monte, ¿no? Cuando lo tumba ya el animal también se espantan y se van lejanos a otro lugar, nadie lo fastidia en el animal. Pero sí, cuando nosotros vivíamos ahí, como nosotros nos dedicamos a abrir media cuadrita de chacras y nomás, entonces no habíamos exensos de terreno, ¿no? En cambio, los animales normal vivían. Y eso con mis tíos, mis abuelos cazaban con flecha, porque en esos tiempos no había escopeta, ¿no? Con flecha nomás mataban esos animales. Es una flecha, como se llama, con arco, y es una arma que nosotros realizamos. Eso, como se llama, con eso matamos. Porque en esos tiempos no había escopeta, pero recién han salido ahora esos escopetas para matar animales, ¿no? Ahora en ese tiempo no existía. ¿Y qué utilidades le daba cuando mataban a los animales? ¿Qué utilidades le daba? ¿Se comían? ¿Usaban sus pieles? ¿Qué utilidades le daban al cadáver, digamos, del animal, ¿no? Sí, o sea que nosotros comíamos esos animales, o sea que matábamos, nos compartíamos éramos un grupo de familias, entonces lo que yo cazaba, yo lo tengo que invitar a mis vecinos, a mis hermanos, nos compartíamos todo y comíamos en un solo, ¿cómo se llama? Una sola mesa redonda, así, en suelo, ¿no? Porque no conocíamos mesa, no conocíamos mesa, porque en el suelo nada más, ahí nos sentábamos todos y comíamos en una redondera, todos nos servíamos. Era como se llama un almuerzo, un desayuno compartido, ¿no? Todos unidos. Sí. Así. Con respecto a las especies de su río, ¿se han visto afectados por la contaminación del cambio climático? ¿De qué maneras? A ver, no lo escucho, hagan un favor, repíteme.
Disculpe, con respecto a, por ejemplo, a los peces de sus ríos, ¿han salido afectados por la contaminación o el cambio de temperaturas? Sí. Mira, ¿cómo se llama? Antes, donde que yo vivía, donde que vivo en Huaguari, antes que llegara ¿cómo se llama? Los hermanos andinos de la sierra, entonces, había pescados, ¿cómo se llama? De estos tamaños, como bocachicos, que pesan más o menos de repente casi como 1 kilo, 800 gramos. Eso existía en Huaguari. Entonces, al llegar, ¿cómo se llama? Los hermanos andinos, ¿cómo se llama? Mayormente ellos, lo que, ¿cómo se llaman? De repente, lo que no tienen una cultura de repente de hacer, ¿cómo se llama? De repente hacer sus pepinos, ¿no? Porque ellos directo, sus baños de ellos son en el río, pues directo al río, ¿no? El desagüe, ¿cómo se llama? Al río, ¿no? Al río, se va al río el desagüe. Entonces, hay donde algunas especies de peces que existían ahí, hoy en día ya no existen. Ahí se han quedado algunos, como se llama, chiquititos, pescaditos nomás, ¿no? Eso es lo que ha desaparecido, como se llama, esa especie de pescado que había, unos grandes pescaditos de 800 gramos, más o menos, así como lo decía. Sí. ¿Usted tiene algún plan de contingencia o alguna solución ante estos efectos que está viendo el cambio climático que usted ha mencionado, como el cambio de temperatura y la deforestación que hay? ¿Algún plan de contingencia o contramedida que usted tenga ante la extinción de esos animales, peces? Sí. Y la otra parte del cambio climático también es, como se llama, lo que vemos es también, como lo decía, la tala indiscriminada de los árboles, ¿no? Y entonces, en vista de eso, estamos de repente, buscando para reforestar especies forestales lo que había dentro de nuestra comunidad. Que había especies forestales dentro de nuestra comunidad. Mi comunidad es una comunidad pequeña nomás, ¿no? Es una comunidad de 992 hectáreas, ¿no? Es una comunidad pequeña. Entonces, eso estamos viendo de repente, ¿cómo se llama? Para poder reforestar de especies forestales nativas que existían antes. Y entonces, con eso nosotros al menos estamos contribuyendo para mitigar el cambio climático con las especies forestales. Y con el tema de la extinción de peces y animales. Ya. ¿Cómo dice? La extinción de las especies como el oso, el chavaca, bueno, su zona, ¿no? ¿Qué piensa hacer? Mira, esos animales, ¿cómo podría decirlo? Esos animales ya no, o sea, que son animales que uno no puede controlar. Tampoco son animales salvajes también. Entonces, no se lo puede, ¿cómo se llama?, acercar, tampoco. Él vive, ¿cómo se llama?, en una zona adecuada donde existen extensiones de terrenos vírgenes, ¿no? Entonces, no tendría, para criar, creo que no podemos criar esos animales tampoco. No son domesticados y tampoco domesticables, entonces nosotros no podemos dar alternativa de solución. Solamente yo diría que donde que hay especies inmensos de terrenos, los animales ahí van a estar. Porque los terrenos inmensos, terrenos vírgenes, como algunos lo conocen, ellos son su casa de él, su habitación de él, ¿no? Porque ahí no los fastidian, nadie no van a tumbar, no van a rozar, no hay bulla, los animales están ahí tranquilos. Sí. Usted me dijo de que iban a sembrar árboles, están reforestando, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿qué tipo de especies o plantas están pensando reforestar? ¿Las mismas? ¿Hay otras distintas especies agregar? No sé. Sí, justamente lo decía, las especies nativas, especies forestales nativas que existían dentro de esta comunidad, ¿no? Por decir, unas especies maderables, un ejemplo, el cedro, el tornillo,
por decir, podemos sembrar lo que decían antes, el rawi, ¿no? Son especies que también crecen esas frutas. Entonces, eso es lo que estamos pensando nosotros como comunidad. Y al mismo tiempo, también como organización, yo soy el presidente de una federación de comunidad campachánica. Nosotros hemos firmado un convenio con la agencia agraria. Cada año nos va a dar especies forestales para nosotros reforestar en las parcelas donde nosotros tenemos. Eso es que nosotros hemos tenido el año pasado, hemos firmado un convenio en la agencia agraria. La agencia agraria nos da especies forestales y nosotros, como beneficiarios, nos encargamos de plantar en nuestras parcelas. Sí. Disculpe, por su zona, comunidad, ¿hay todavía o conoce tierras vírgenes en el cual el hombre no ha estado? A ver, no lo escucho bien. Un favor, si me puedes hablar más fuerte. Por su zona, ¿conoce usted de algunas zonas vírgenes en el cual el hombre no ha estado? Sí, nosotros lo decimos a un terreno virgen, o sea que donde que nadie está, ¿cómo se llama? Cultivado. O sea que la primera vez cuando vas es un terreno virgen donde que ninguna persona ha estado, y a eso nosotros lo consideramos como un terreno virgen. Un terreno monterreal donde que todavía ningún colón ha ingresado, ni un ashánica ha ingresado. Entonces, el primero que ingresa ahí dentro de ese terreno, nosotros lo consideramos como terreno virgen, porque todavía no está cultivado, todavía no está depredado, sí, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que nosotros... Sí, hay tierras vírgenes por su zona. ¿Conoce alguna? ¿Laguna? Hay tierras vírgenes por su zona, entonces. ¿Conoce alguna? ¿Alguna zona que sea virgen? ¿Alguna zona que sea virgen por su zona? Mira, tenemos nosotros una ampliación de la comunidad de Waguari. Como es una comunidad chiquita, entonces hemos buscado una ampliación de terreno. Es un terreno monterreal virgen. Está en la comunidad nativa de Yurinipango. Eso sí, un terreno virgen, porque como se llama, ahí donde estamos ahora, hoy en el día, como nosotros, como Waguari, ahí estamos, ese es nuestro territorio de ampliación. Ese es un terreno virgen, o terreno virgen, como lo dicen. ¿Tiene esperanzas de ver un mejor futuro en el cual exista un equilibrio entre el hombre y la naturaleza? Sí, por eso lo decía, como se llama, está la esperanza, como se llama, de nosotros, está en nuestra ampliación de Yurinipango, que contamos con cerca de 2.000 hectáreas. Está en reconocimiento de esa comunidad, ya se ha salido su reconocimiento y ahí estamos, como se llama, en esa comunidad. Es un terreno maravilloso, donde que no hay nosotros somos los únicos que estamos ahí. Los vecinos andinos están más abajo, nosotros somos los últimos que estamos en ese terreno, en esa comunidad nativa, nuevo también, ampliación de la misma comunidad nativa de Waguari. Sí. Por la contaminación de los animales y cosas así, ¿ha habido alguna enfermedad en su comunidad que haya afectado a alguno de sus habitantes? Hablamos de los animales que existen en el monte o los animales que nosotros criamos. ¿Cuál sería? Que ustedes pidan que consumen. Por ejemplo, nos ha dicho que por la contaminación algunas especies se han extinguido de peces. Puede que un animal por la contaminación les haya afectado en alguna enfermedad. Sí, lo decía, como se llama, en los peces, es produce la contaminación por el desagüe, ¿no? Que a los desagües que directamente que los desembocan al río, ¿no? Y entonces, y los botaderos de basura también que existen, ¿no? ¿Cómo se llama? Los botaderos de basura directo, ¿cómo se llama? El río. Y ahí donde que los peces también desaparecen, ¿no? Sí, señorita. ¿Pero hay indicios de enfermedad? ¿Alguna enfermedad en su comunidad? No.
¿no? ¿Alguna plaga nueva que está apareciendo por su zona? Porque yo escuché de que está, bueno, acá en Huánuco está apareciendo la plaga de la roya María. Hoy esta plaga, la roya María, aparece porque hay un aumento de temperatura y hay mucha lluvia. Entonces, mi pregunta es si hay alguna nueva plaga que esté apareciendo atacando sus cultivos. En el café, sí. En el café. Pero, en el café ataca la roya. Pero, Café. ¿alguna plaga nueva que esté apareciendo? ¿Usted también está con este problema de la roya? ¿No me podría decir? Hasta actualidad, nada hasta el momento, pero sigue continuando esa enfermedad de lo que es la roya. No tiene no hay su control para esa enfermedad de la roya María del café. No, y pregúntele si hay una nueva plaga. No hay ni una plaga, ¿no? Que esté atacando los cultivos. No, porque los restos, por decir, pero hoy en día, ¿cómo se llaman? Las plantas también ya no son como antes. Pero tú, antes, ¿cómo se llaman? Lo sembrabas, ¿cómo se llama? Lo normal, crecías, no la abonabas. En cambio, hoy en el día es un proceso que para que haces producir una planta tiene que meterle abonos, ¿no? Que es un ¿cómo se llama? Un producto que verdaderamente no te va a sacar lo normal, ¿no? Porque tienes que abonarle, ya no es lo normal que antes nosotros comíamos. Y las plantas también, por decir la yuca, ¿no? Ahora tienen que abonarle para que produzca. Entonces, un poco también, también es un problema también que, ¿cómo se llama? Que está causando acá en la comunidad de Tibaguari. ¿Usted qué cultiva? ¿Qué cultivan ustedes? Ya, nosotros nos dedicamos al cultivo de, ¿cómo se llama? De café, de plátano, yuca, maíz y, ¿cómo se llama? Achote también produce. Y criamos también un poco de pescado, tenemos estanques de pescado. Sí, ¿cómo se llama? Paco. ¿Y cuáles ustedes usan abonos industriales o ustedes mismos crean su propio abono? ¿Cómo se llama? Bueno, como los abonos orgánicos, muchas veces, nosotros mismos, un poco que nosotros mismos lo producimos, ¿no? Los abonos orgánicos, pero los químicos son para la compra, ¿no? Pero muchas veces, a veces uno no tenemos la misma capacidad económica para poder hacer las compras, ¿no? Entonces, mayormente utilizamos los abonos orgánicos, ¿no? Nosotros mismos producimos los desechos que hacemos la compostera, ¿no? Y entonces eso aplicamos una parte a nuestras plantas. Y eso está bien, está muy bien que estén usando abonos orgánicos. ¿Ustedes creen que de nosotros de la ciudad, qué podríamos hacer para empezar a acabar con este cambio, con el cambio climático, al menos pararlo, si a ustedes más les afecta? A ver, un favor, si me podría hablar de vuelta, habla un poquito fuerte, no la escucho. Lo que mi compañera preguntaba era, o sea, ustedes que son los que se están siendo afectados, ¿qué usted recomendaría a las personas para que esto se resuelva o tenga menos efectos, ¿no? Los efectos se disminuyan, se reduzcan? ¿Qué recomendaría usted? Muy bien. ¿Qué deberíamos usar? ¿Qué dejaríamos de usar? ¿Ya? Mira, nosotros como originarios, yo os recomendaría, ¿no? Yo pienso que desde la cabeza, desde el Ejecutivo y, ¿cómo se llama?, los legisladores, deberían de dar un plazo, de repente de 10 años, el uso de petróleo y sus derivados. Porque a través de eso, ¿cómo se llama?, se contamina, ¿no? Salen los plásticos, ¿no? Y esos son peligros, ¿cómo se llama?, para el medio, para el ambiente, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, ¿cómo se llama?, el uso, hay que dejar de usar ¿cómo se llama?, el petróleo y sus derivados, ¿no?
Ok. Una pregunta, ¿qué pide o espera de las personas para que puedan combatir o prevenir el cambio climático? ¿Usted qué espera para que podamos combatir este problema? Yo pienso debería haber, ¿cómo se llama? Unos proyectos que deberían ser, ¿cómo se llama? En beneficio de las comunidades, porque muchas veces los pueblos originarios son los que conservan ¿cómo se llama? Las extensiones de terreno que ellos tienen, ¿no? Entonces a ellos les corresponde de repente hacer unos proyectos ¿cómo se llama? A cambio que ellos cuidan su naturaleza, y entonces a través de ello el Estado debería canalizar unos proyectos grandes en beneficio de las comunidades nativas, ¿no? Me vuelvo a decir, son los que ellos cuidan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? El Monterreal, ellos no talan indiscriminadamente los árboles, ¿no? Esa sería, ¿cómo se llama? Mi petición, ¿no? ¿Usted tiene esperanzas para que esta catástrofe acabe? ¿Tiene esperanzas? Bueno, todo está depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si hay voluntad, se puede realizar, ¿no? Pero si nosotros mismos tenemos que empezar como concientizarnos, ¿no? Desde uno mismo hasta lo más grande, ¿no? Desde acá hasta lo más grande tenemos que ser conscientes. Si es que nosotros no vamos a poner, ¿cómo se llama? No vamos a poner de nuestra parte, entonces nadie va a poner, no va a poner. Uno mismo tenemos que iniciar concientizarnos para poder, ¿cómo se llama? Combatir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos de verdad muy agradecidos por esta entrevista, usted, por el tiempo que se ha dado para poder conversar con nosotros y darnos alguna información que es muy importante para nosotros en nuestra exposición. Entonces, agradecerle, ¿no? Por esa entrevista, por el tiempo que se ha dado. Yo sé que es muy difícil que usted salga de su comunidad y, bueno, gracias, ¿no? Y su amigo Muchas De alguna gracias. manera, muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Sí. Yo también quisiera, en nombre del colegio, digamos, agradecerle, bueno, por esta oportunidad que hemos tenido de poder conversar con usted. Y también esta entrevista la hemos grabado, la vamos a compartirla también con ustedes para que también lo puedan dar algún uso, porque sería, creo, muy importante que también ustedes se hagan conocer, ¿no?, a otras partes del país, ¿no? Yo he escuchado que ustedes son bastante afectados por los colonos andinos, ¿no?, que bajan, digamos, a la selva con costumbres diferentes. Y bueno, sería también quizá interesante, ¿no?, que ellos están en la selva, escuchen la voz de ustedes, preguntado por chicos alumnos del colegio, ¿no?, y puedan también desde chicos ellos también aprender que a veces sin querer están haciendo un daño, ¿no? Bueno, nuevamente yo le agradezco y muy agradecido. De igual manera a usted, Carlos Chu. Ok, bien, listo. Muchas gracias. Bien.